Sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Felipe Antonio Lavín Brelentin. Soy estudiante de cuarto año de la carrera de Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Austral de Chile. Mi tema de investigación recibe por nombre Desarrollo de la Pedagogía del Pensamiento Crítico, en estudiantes de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Austral de Chile. Bien, en esta investigación vamos a ver la introducción, la motivación que me llevó a realizar esto, el autor en el cual yo me baso, las dimensiones del pensamiento crítico, el problema de la investigación, el marco teórico, metodológico, los resultados, las conclusiones, las limitaciones y proyecciones. Bueno, actualmente la Universidad Austral de Chile, en la carrera de Pedagogía de Educación Física, Deporte y Recreación, busca formar profesores con conocimientos de motricidad en el contexto de las ciencias humanas y sociales, ¿sí? Que sean altamente competentes en las habilidades profesionales, tanto en destrezas pedagógicas como en el manejo de la especialidad misma. Con respecto a esto, Liendro, en 1984, señala que la labor del educador no es solo impartir conocimiento, ¿sí?, sino cultivar ciertas actitudes que conduzcan a un desarrollo de un pensamiento eficaz. Para ello es necesario comunicar y reflejar un pensamiento crítico a través de juicios atinados y resolución de problemas que sean contingentes. Jean Piaget, 1981, señala que el objetivo principal de la educación es formar hombres capaces de ejercer cosas nuevas, que no repitan simplemente lo que otras generaciones han hecho. ¿Sí? Hombres que sean creativos, que tengan iniciativa y que sean descubridores. El segundo objetivo de la educación es formar mentes capaces de ejercer la crítica, que puedan comprobar por sí mismos lo que se les presenta y no aceptarlo sin más. Con respecto a la motivación, bien, tenemos tres etapas. Mi primera etapa fue en la etapa escolar, en la cual yo abiertamente puedo decir que el pensamiento reflexivo, el cuestionamiento y básicamente eso se veía reflejado solamente por parte de algunos profesores, ¿sí? Y estos profesores eran en las asignaturas de lenguaje, historia y filosofía, pero dejaba mucho que decir esto mismo en lo que respecta a la asignatura de educación física, ¿sí? Nunca se nos fomentó el que nosotros criticáramos, cuestionáramos el por qué estamos realizando dicho ejercicio, dicha actividad, dicho juego, con qué fin. Entonces, solamente nosotros ejecutábamos. Desde ahí siempre me causó una curiosidad por saber por qué es así. Si es producto de la disciplina misma o es producto de que el profesor no ejercía el desarrollar este pensamiento reflexivo crítico. ¿Sí? La segunda etapa es la etapa universitaria, donde acá ya teniendo mayor conocimiento en esta área, puedo ver que el pensamiento crítico es fomentado solamente por algunos profesores en su asignatura. Igual deja que decir en los ramos que son deportivos, ¿ya? Es por esto que mi proyección como futuro docente no quiero cometer, entre comillas, esas mismas falencias que considero yo que están fuertemente presentes en la especialidad de educación física. Yo quiero que el día de mañana mis estudiantes sean capaces de cuestionarse sobre todas las actividades que yo les vaya a proponer, sobre todos los juegos, ejercicios, el por qué se hace así y no de otra forma. Es más o menos esa mi motivación de llevar a cabo esta investigación. Con respecto al autor en el cual yo me basé, se llama Cristian Miranda. En el 2003 él define el pensamiento crítico y lo caracteriza por ser una destreza de tipo cognitiva, que cuestiona, que pone en tela de juicio y problematiza cualquier verdad o conocimiento que sin un
juicio previo, contextualizado, pretenda erigirse como único, como definitivo y absoluto, que se operacionaliza a través de la exposición de destrezas. En el caso de esto es el análisis, la indagación y la comunicación, encaminados a la resolución de problemas. En el caso del profesor, son de carácter pedagógico. De estas dimensiones del pensamiento crítico que ya mencioné, está la dimensión analítica, la dimensión indagativa y la dimensión comunicativa. La dimensión analítica se refiere a requerimientos específicos que son de alta complejidad, como lo son la formulación de hipótesis, uso de estrategias cualitativas y cuantitativas. Se relaciona con el hecho en que el profesor debe ser capaz de realizar con éxito diferentes situaciones sociales. Por ejemplo, ser idóneo para evaluar y sacar conclusiones en busca de solucionar conflictos. En la dimensión indagativa, por su parte, se refiere al docente que debe estar capacitado para planear una búsqueda de información. Esto incluye decidir y escoger diversos recursos y estrategias para construir este procedimiento de búsqueda sistemática, ¿sí? Se expresa en habilidades de comprensión, habilidades de extracción, clarificación y evaluación de esta información. ¿Sí? Y lo que respecta a la dimensión comunicativa, claro, se relaciona con las anteriores y se refiere a la capacidad de los sujetos para realizar las acciones y socializarlas, ¿ya? Entonces, ahora pasamos al problema de investigación. En este caso, sería el poco conocimiento que se tiene sobre el aporte que entrega la carrera en el desarrollo del pensamiento crítico en la formación del estudiantado para mejorar sus capacidades de desempeño en todo ámbito, pero específicamente en lo que nos compete a nosotros, que son las subdestrezas de análisis, indagación y comunicación, ¿sí? Se trabajó bajo la siguiente hipótesis, es que la carrera sí contribuye a la formación del pensamiento crítico de los estudiantes que la cursan. Este aporte, sin embargo, se realiza desconociendo cuál es la medida del área de desarrollo que mejor se ve potenciada por la acción de los docentes. Como objetivo general, tenemos que analizar el desarrollo del pensamiento de los estudiantes de educación física de cuarto año en la Universidad Austral de Chile, ¿sí? De este objetivo general se desglosan 3 preguntas. La primera es: ¿cuál es el aporte que entrega la carrera de educación física para desarrollar las capacidades analíticas, indagativas y comunicativas, ¿sí?, en el estudiante de cuarto año de educación física? La segunda pregunta es: ¿cuáles son las dimensiones del pensamiento crítico que mejor se desarrollan en la carrera? ¿Ya? Según la percepción de los estudiantes, claro. Y por última pregunta sería: ¿cuáles son las asignaturas en las que se desarrolla el pensamiento crítico, según los estudiantes, ¿no? Como objetivo específico, tenemos 3 puntos, que en el fondo sería conocer el aporte que entrega la carrera, ¿sí?, en la subdestreza del pensamiento crítico que ya mencioné, la de análisis, la de indagación y la de comunicación. Segundo objetivo, diferenciar los niveles de adquisición del pensamiento crítico por dimensión, ¿ya? Y tercer objetivo sería identificar las asignaturas en las cuales se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico. Con respecto al sustento teórico, tenemos primeramente lo que es un sujeto crítico. ¿Qué define a una persona que sea crítica? Que sea una persona curiosa, según Facione, 2007, que esta persona sea curiosa, que tenga el deseo de mantenerse bien informado, que sea de mente abierta a las oportunidades, mente abierta y estar atento a las oportunidades, perdón, que sea una persona que tenga la habilidad de emitir juicios sin discriminación y sin prejuicio, que tenga la voluntad de revisarse y corregirse, ¿sí? Es como un autoanálisis, que sea autocrítico. ¿Bien? Por otra parte, la Ley General de Educación
Ley 20.370, señala que el estudiante debe desarrollar diferentes cosas, como valores, normas, compromiso, respeto, diversidad, curiosidad, y dentro de esas cosas señalan al pensamiento reflexivo, el cual está directamente relacionado con lo que es el pensamiento crítico, ¿sí? Varias de las cosas que señala se relacionan con el pensamiento crítico. Por otra parte, el Ministerio de Educación, Mineduc, en lo que concierne a educación física, específicamente la enseñanza media, señala que los estudiantes deben desarrollar capacidades reflexivas, capacidades críticas, que les habiliten a ellos para analizar y discutir la finalidad de las consecuencias biológicas, de consecuencias sociales y psicológicas, ¿sí? De cada una de las prácticas, tanto deportivas como recreativas, en las que ellos se vean implicados, ¿sí? El pensamiento crítico y la educación muchas veces se menosprecia, entre comillas, la habilidad que pueden adquirir los niños, las niñas, para investigar fenómenos, para investigar distintos tipos de fenómenos, ¿sí? La investigación es una muy buena herramienta para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, en este sentido, es muy importante considerarla para desarrollar el pensamiento crítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la educación actual hoy en día se acepta con naturalidad que otros organismos, otras personas piensen por nosotros, nos digan qué hacer, cómo, cuándo y dónde, qué hacer, cómo debemos enseñar, qué debemos aprender. Entonces, es importante en este caso el pensamiento crítico, justamente por ese punto. Por ende, si los docentes no desarrollamos este pensamiento crítico sobre nuestras propias acciones educativas, inclusive de las más triviales que existan, difícilmente podrán ellos transmitir el concepto a sus alumnos. Con respecto al perfil de egreso de la carrera, son 14 puntos los que señala, pero el primero se hace referencia a que los futuros profesionales deben aprender a utilizar estrategias de orden crítico indagativo para el análisis y estudio de fenómenos socioculturales, ¿ya? Con respecto al marco metodológico, posee un enfoque cuantitativo y un paradigma positivista. ¿Por qué? Porque está basado en la lógica, en la búsqueda de la verdad, sostiene que la verdad es algo absoluto y la realidad es única. En este caso, el investigador, yo debo despojarme de mis valores, de mis creencias, para poder medir la realidad cuidadosamente, ¿sí? ¿Por qué Porque permite medir controladamente ese objetivo, permite un estudio de casos múltiples, entrega datos que son sólidos, fiables y repetibles. Se puede aplicar como instrumento de recolección de datos, cuestionarios y encuestas. Se puede analizar mediante estadística descriptiva. El tipo de estudio, según Briones, 2002, la encuesta social señala que es uno de los tipos que son más utilizados en la investigación cuantitativa. Es un método de obtención de información mediante preguntas ya sea orales o escritas. Plantea un universo o muestra de personas que tienen las características requeridas para dar al problema de la investigación, ¿sí? Otra parte, con respecto a los criterios de selección de los participantes, Quintana y Montgomery 2006 señalan dos principios: el de pertinencia y el de adecuación. El de pertinencia señala que los participantes puedan aportar la mayor y mejor información a la investigación. En este caso son los estudiantes de cuarto año de la carrera. ¿Por qué? Porque están en su término de su formación académica, ¿ya? Con respecto a la adecuación, se refiere a contar con datos suficientes para desarrollar una completa y exhaustiva descripción del fenómeno, ¿ya? En este caso son los estudiantes de la asignatura de seminario título, por la gran cantidad de estudiantes que la cursan, ¿ya? Y de distintas generaciones también, que es importante considerar.
Con respecto al cuestionario, que fue el instrumento de recolección de datos, ¿ya? Recibe por nombre el aporte que tiene la carrera de educación física, el aporte que tiene la carrera de educación física, deporte y recreación, en la formación del pensamiento crítico de los estudiantes, ¿ya? Esto lo creé en base a dos cosas: las dimensiones del pensamiento crítico que ya mencioné y describí, y el perfil de egreso de la carrera, ¿sí? Cuenta con 4 categorías de respuesta: totalmente de acuerdo, en desacuerdo y total desacuerdo, ¿ya? Las primeras 6 preguntas son de información demográfica, desde la pregunta número 7 a la pregunta número 18, abarca lo que es la dimensión analítica. Desde la pregunta 19 a la 30 abarca la dimensión indagativa, y por último de la pregunta número 31 a la 40 abarca la dimensión comunicativa, ¿ya? Tenemos estas 3 dimensiones, y al final se agregó una pregunta abierta, en la cual hace referencia a que los estudiantes señalen, den ejemplos de asignaturas en las cuales se desarrolló el pensamiento crítico, que expliquen cómo y por qué considera que fue así. Con respecto a los criterios de calidad y éticos, tenemos la validez científica de esta investigación. Se basa en el marco teórico, ¿sí? Mostrando la significancia del pensamiento crítico, tanto para el ser humano como para la educación, ¿ya? La credibilidad de esta investigación se presenta de acuerdo a las bases teóricas también, ¿sí? Desde la información que plantean los diversos autores del pensamiento crítico, hasta el instrumento y la recolección de datos y el posterior análisis, ¿sí? Consentimiento informado. Los participantes de esta investigación fueron informados sobre el propósito de esta investigación, y también fueron informados acerca de que la participación de ellos es totalmente voluntaria, ¿ya? Con respecto a la confidencialidad, no se requiere información personal del encuestado o la encuestada. Posee un carácter de anonimato, por así decirlo. Con respecto a la aplicación, se aplicó mediante una herramienta de formularios de Google, ¿sí? La cual permite que los usuarios respondan las preguntas desde la comodidad de sus hogares, ¿sí? Las respuestas se almacenan en el correo de la persona que creó el cuestionario, en este caso en el mío. Pasamos ahora a los resultados, ¿sí? Acá hay que entender que las categorías de respuesta, ya mencioné que eran 4, cada una va a tener va a corresponder a un 25% de aprobación, ¿ya? Entonces recordamos que está total acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y total desacuerdo como categoría de respuesta, ¿ya? Tenemos en la dimensión analítica, como se ve acá, que la pregunta número 10 es la que tiene mayor porcentaje de aprobación por los estudiantes, ¿ya? Tiene un 82,5% de aprobación, la clasifica en total acuerdo. Esto quiere decir que los docentes están constantemente fomentando que sus estudiantes respondan en base a argumentos que sean válidos y no en base a opiniones vacías, ¿sí? Por otra parte, la pregunta que tiene menor porcentaje de aprobación es la número 8, la que se ve acá en pantalla. Tuvo solamente un 65% de aprobación, la clasifica en de acuerdo. Esta pregunta busca conocer si los estudiantes analizan lo positivo y lo negativo de las opiniones del resto de las personas, sin antes estar de acuerdo con un punto de vista, ¿ya? De esto se puede inferir qué tan susceptibles son las y los alumnos a formar parte de una opinión sin considerar las posibles repercusiones que ésta pueda tener. En síntesis, esta dimensión en general reflejó que en promedio el 73,75% de los estudiantes encuestados está en acuerdo. ¿Acuerdo de qué? De que cómo los docentes fomentan las habilidades analíticas en el estudiantado. Ahora bien, la dimensión indagativa
La pregunta número 19, que se ve en pantalla, tiene una aprobación del 81,25%. La clasifica en total acuerdo. Esta pregunta quiere decir que los profesores se preocupan constantemente de que sus estudiantes busquen informaciones de fuentes que sean fiables, ¿sí? Que siempre referencien de dónde la extrajo y a su vez citar estos autores, ¿sí? Con la finalidad de evitar caer evitar el error de caer en el plagio, ¿sí? Entonces, ahora lo que respecta a la pregunta número 24, esta tuvo una aprobación de solo el 65%. La clasifica en de acuerdo, ¿sí? Lo que esta pregunta refleja es que solo un poco más de la mitad de los encuestados está de acuerdo en la forma en que los profesores utilizan estrategias para desarrollar el pensamiento crítico. ¿Sí? Y en síntesis, lo que esta dimensión reflejó es que el 73,54% de los estudiantes encuestados está en acuerdo. La dimensión comunicativa. ¿Sí? Con respecto a la pregunta número 37 que se ve en pantalla, tiene una aprobación del 82,5%. La clasifica en total acuerdo. Quiere decir que los futuros profesionales de educación física poseen una comprensión ecológica del buen vivir y de las capacidades multidimensionales, ¿sí? Lo que deja en buena evidencia también el punto número 4 del perfil de egreso de la carrera. Y lo cito, trata de desplegar una visión global, transformadora e inclusiva de la motricidad humana durante el ciclo vital, que favorezca la comprensión ecológica de sí mismo, del buen vivir y de las capacidades multidimensionales desde un enfoque biocultural. ¿Sí? Sin embargo, la pregunta número 39 tuvo solo un 60% de aprobación, esta que está acá, la clasifican de acuerdo. ¿Sí? Quiere decir que un poco más de la mitad del estudiantado está de acuerdo con que la carrera le permitió aprender a usar crítica y reflexivamente estrategias metodológicas mediante el uso de las TIC y expresión escrita, ¿ya? En resumen, de esta dimensión reflejó que el 72,5% de los estudiantes encuestados está en acuerdo, ¿sí? Siendo la dimensión con más baja aprobación, ¿ya? El gráfico a continuación muestra la línea azul, la dimensión analítica, está ordenado desde menor porcentaje de logro a mayor porcentaje de logro. La línea azul representa la dimensión analítica. La línea amarilla en pantalla refleja la dimensión indagativa y la línea verde refleja la dimensión comunicativa. Entonces podemos ver cómo cambia esta línea según la respuesta que dio el grupo de estudiantes que participaron. Por último, se muestra un gráfico de frecuencia. Este es el análisis de la pregunta abierta, ¿sí? Como se puede apreciar acá donde está el puntero, la asignatura que mejor desarrolla el pensamiento crítico según los estudiantes es la asignatura de pensamiento pedagógico. Le sigue la asignatura de motricidad humana y, por último, en tercer lugar, la asignatura de psicología del desarrollo. Con respecto a las conclusiones y respondiendo a las preguntas y a los objetivos de la investigación, primero tenemos que se confirma la hipótesis, ¿sí? La carrera sí contribuye a la formación del pensamiento crítico en las y los estudiantes que la cursan, ¿sí? Segundo, el aporte que entrega la carrera para desarrollar las capacidades analíticas, indagativas y comunicativas en el estudiante cuarto año de educación física tiene una aprobación del 73,26%, ¿ya? La clasifica en la categoría de acuerdo. Tercero, la dimensión que mejor desarrolla
que mejor se desarrolla es la analítica, con un 73,75% de aprobación. Le sigue la dimensión indagativa con un 73,54%. Y por último, la dimensión comunicativa con un 72,5% de acuerdo y de aprobación. ¿Sí? Cuarto y último punto para concluir es que la asignatura que tiene mayor aprobación en cuanto al desarrollo del pensamiento crítico es la asignatura de pensamiento pedagógico. Con respecto a las limitaciones y proyecciones de esta investigación, como limitación consistió básicamente en no tener un cronograma de fechas y avances distribuidos apropiadamente, generando un contratiempo en los avances de esta investigación y en las entregas anteriores. ¿Bien? Como proyección, se espera que esta investigación permita entender la importancia del pensamiento crítico y que a futuro la carrera fortalezca las dimensiones del pensamiento crítico que fueron analizadas, ¿sí? Para lograr una mayor aprobación también por parte del estudiantado. Y para finalizar, también sería interesante a futuro complementar esta investigación aplicando un instrumento evaluativo a los docentes de la carrera de educación física con la finalidad de conocer desde su perspectiva cómo fomentan ellos el pensamiento crítico en sus clases. Muchas gracias por su atención. Me despido.